primero grabar. Listo. Entonces, esta es la clase de la primera evidencia. Vamos a explicar el tema. Y el tema no es otro, sino la importancia de la psicología en los seres humanos. ¿Listo? Obviamente, como les dije desde el comienzo, no es un tema que vayamos a profundizar, no es una clase de universidad, es un vistazo a lo que hace la psicología. ¿Listo? A lo que hace la psicología de acuerdo a las personas. En este primer momento, en esta primera evidencia, vamos a hablar sobre la personalidad. ¿De dónde surge la personalidad? ¿Listo? Desde la psicología hay algunos puntos o hay algunas doctrinas, algunas tesis. Unos dicen que uno nace con la personalidad, otros dicen que la personalidad se crea, otros dicen que la personalidad es una construcción que nosotros desconocemos, que viene desde por allá, desde los traumas, desde la infancia, las emociones y sentimientos que tenemos con nuestros padres y con las personas que nos rodean, etcétera, etcétera, etcétera. Son diferentes, pero cada una de ellas aporta temas muy importantes para que nosotros nos empecemos a conocer como personas y para que empecemos a reevaluar esos defectos, como los decía Daniel Castro al comienzo, los tenemos y no sabemos que los tenemos y no sabemos en qué momento pueden salir a flote. ¿Listo? Entonces, la psicología, la personalidad se crea o se nace con ella. Entonces, vamos a definir primero qué es la personalidad. La personalidad entendida como el conjunto relativamente estable de tendencias y patrones de pensamiento. ¿Listo? Entonces es un conjunto, o sea, es algo. Ustedes ven acá el ejemplo clarísimo en la película, se me olvida, creo que es esta, es Intensamente. Intensamente. Es un conjunto, o sea, hay varias cositas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 elementos que trabajan a la par. Eso significa un conjunto relativamente estable, ¿sí? Es decir, ustedes conocen mi temperamento, ya saben más o menos cómo soy yo y siempre normalmente estoy así. Por eso es relativamente estable. Seguramente un día me van a conocer de mal genio, seguramente un día me van a conocer, no sé, otro tipo de temperamento, pero sigo siendo el mismo. Por eso es relativamente estable. No siempre es el mismo, pero se trata de mantener siempre el mismo temperamento de tendencias y patrones de pensamiento. ¿Sí? Entonces, yo soy una persona que tiende a reírse, soy una persona que tiende hacia la parte intelectual, no me gusta mucho lo físico, y mis pensamientos están dados hacia la parte de la religión, hacia la parte de la educación, y normalmente ustedes cuando se van a encontrar conmigo, no sé, acá en el colegio, las temáticas, mi manera de ser es relativamente siempre la misma. Si en alguna oportunidad tenemos la oportunidad de encontrarnos fuera del colegio, pues voy a seguir siendo como esa misma persona. Procesamiento de la información y comportamiento que cada uno de nosotros manifiesta a lo largo de la vida. Me perdonan acá ese error de ortografía. Entonces, ¿qué significa el procesamiento de información? La manera como nosotros introducimos el mundo exterior a nosotros mismos. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Porque ustedes dicen, no, pero es que yo veo el verde, veo un árbol y yo sé que es un árbol y así yo interiorizo el mundo. Pues sí, en esos momentos es básico. Interiorizar el color rojo, lo grande, lo pequeño, lo ancho, lo diminuto, no sé. ¿Sí? Pero el tema es con los temperamentos de las otras personas. Entonces yo tenía una amiga que ella creía que todo el mundo la observaba, que todo el mundo la miraba, que todo el mundo le caía mal a todo el mundo. Y era una manera muy particular de procesar el pensamiento de ella. Entonces ya cada vez que conocía a alguien, cada vez que estábamos en algún lugar, ay, pero es que se quedó mirándome, pero quién sabe qué le hice yo, no sé por qué me mira mal, todo el mundo me está mirando. Entonces ella procesa el mundo de una manera tal que la hace ver que esa información que llega a su cerebro, a su mente cuando la guarda, la hace ver que está como en peligro constante, que no es del agrado de las personas. Entonces es una manera de procesar el mundo. Hay otras personas pues que se creen, yo tenía otro amigo también por allá que una vez conocí, que él se creía el papacito. Entonces él creía que donde llegaba todas las mujeres lo veían a él y todas las mujeres querían ser la novia de él. Es una manera, otra manera de procesar el mundo, que las dos maneras están totalmente erradas. Uno puede mirar a una persona y no por observarla o no por querer hablar con ella necesariamente quiere ser la novia o quiere ser el novio, o no porque me quedo mirando a una persona sin hablarle no necesariamente me cae mal o me cae bien.
¿sí? Simplemente la miro porque de pronto me recuerda a alguien. Me acuerdo cuando me encontré a la señorita Becerra por acá en el barrio, dije, me quedé mirando y yo conozco a esa niña de algún lado. Como al tercer día me acordé que era Becerra. Pero si Becerra de pronto tiene un procesamiento de información diferente, diría, el profesor me miró mal. No, simplemente yo estaba tratando de acordarme quién era, y como le digo, hasta el tercer día me acordé. ¿Listo? Que se manifiesta a lo largo de nuestras vidas, dependiendo de la teoría que creamos. Si la personalidad se crea o se nace con ella, pues nuestro tipo de personalidad va a estar desde el momento que nosotros la ajustemos completamente, que eso es más o menos lo que ustedes están haciendo en este momento, por eso se llama la adolescencia, hasta el día en que ustedes se mueren. Van a tener ese tipo de personalidad a través del tiempo y de las diferentes situaciones. Pues espera que lo que hablábamos con el señor Castro, que ese temperamento y esa personalidad que usted tiene en este momento, que usted siempre manifiesta, pues que se mantenga independientemente de la situación que esté, ¿sí? Pero a ustedes les va a pasar en este momento. Ustedes son adolescentes y ustedes son un tipo de persona con nosotros los profesores, son otro tipo de personas con sus papás y son otro tipo de personas totalmente diferentes con sus amigos. Incluso con sus amigos del conjunto, del edificio, son de cierta manera y con sus amigos del colegio son de cierta otra manera. Pues porque ustedes están en esa búsqueda, están explorando, están mirando cómo la personalidad, la construcción social que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, grosso modo, es lo que significa personalidad. Principales teorías de la personalidad, como les había dicho ahorita, ¿listo? Pero entonces primero debemos saber quién o qué estudia la personalidad. Entonces la psicología, recuerden que creo que desde el año pasado o desde el año antepasado, psicología se puede escribir con P o con S, ¿sí? Igual se lee exactamente lo mismo. Como se pronuncia, nombre femenino. Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Una cosa es la sensación, que es lo que yo toco, ¿sí? Eso es una sensación, tengo frío, tengo calor, es áspero, es duro, es grueso, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la percepción. En este momento yo siento frío, pero yo estoy viendo por la ventana que ya está haciendo sol. Entonces la percepción de los ojos o la información que me envían los ojos es que debe estar haciendo calor afuera. Pero la sensación que yo tengo es que tengo frío. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, eso no serviría de nada si no estuviéramos hablando de la relación que yo siento en esas percepciones y en esas sensaciones con el medio ambiente o con el medio, tanto físico como social. Pues lo físico entonces es todo lo material, llamémoslo así, árboles, buses, casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y social, pues son las personas. Entonces la psicología aborda ese ser mío en relación tanto con lo físico como con lo social. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me comporto de acuerdo a esta realidad que tengo? No todas las realidades son las mismas, ¿no? Los que han viajado a otros países se han dado cuenta que la manera de ser de otros ciudadanos, de otras ciudades, de otros países, es totalmente diferente a la manera de ser de un bogotano que ha vivido toda la vida en Bogotá. Nosotros entendemos las leyes, entendemos las normas de una manera totalmente diferente a lo que entienden otras personas. ¿Listo? Otra definición que aparece por aquí, manera de sentir, de pensar y de comportarse de una persona o de una colectividad. ¿Listo? Entonces la psicología también se puede entender como esa manera de sentir, de pensar o de comportarse. Hablemos, así sea, de una sola persona, de Reigo Quiroz, o hablemos de una colectividad, de los bogotanos. Entonces, psicológicamente podemos estudiar a los bogotanos, por qué los bogotanos somos como somos. ¿Sí? Entonces hablan que los bogotanos somos como a veces toscos, como que no somos muy amables, como que no nos importa el sentir de las otras personas. Eso es lo que somos. ¿Qué entraría a hacer la psicología en ese momento? Pues estudiar por qué las personas son como son. Entonces empiezan a aparecer explicaciones como, por ejemplo, es que a Bogotá llegan personas de todas las partes del país
se vuelve algo así como una metrópolis, acá todo es de todos, pero nada es de nadie, entonces por eso la basura en la calle, por eso no se respetan los semáforos, por eso no se respetan las normas, porque acá como que nadie da por sentado que esto sea mío, no tenemos un sentido de pertenencia, pues porque si yo barro el vecino no barre, porque si yo respeto el semáforo el vecino no lo respeta. Bueno, hay un montón de explicaciones que se pueden hacer, tanto para mí como personita individual, como para mí como grupo social, que estaríamos hablando de los bogotanos, de los colombianos, de los americanos o de los seres humanos en su generalidad. ¿Qué es la personalidad? Nuevamente, entonces vamos a mirar otra definición que tenemos por acá. No mentira, esto ya lo miramos, esto ya nos devolvimos fracaso. Diferentes teorías sobre la personalidad. Entonces esas teorías vienen dadas por psicólogos y psicoanalistas. El primero y más conocido es Sigmund Freud, se escribe así Freud, pero se lee Freud. El segundo es Carl Jung y el último Carl Rogers. ¿Listo? Cada uno de ellos ha dado una explicación de cómo se construye o cómo se crea o qué es la personalidad. ¿Listo? ¿De qué nos va a servir? Como les decía al comienzo, pero a algunas personas de pronto las va a convencer más la explicación de Freud, a algunas otras los va a convencer Jung o el último Rogers, ¿sí? O algunos van a utilizar los tres, o algunos no van a utilizar los tres, pero por lo menos les van a dar luces para que en un futuro se entiendan ustedes mismos o sobre todo puedan entender a las personas con las que se relacionan. ¿Listo? ¿Para qué podemos utilizar la psicología si no queremos ser psicólogos? Pues para cuando usted sepa, cuando usted sea un poquito más grande y tenga por allá novio o novia, sepa que su compañero o compañera puede estar en un estado de ánimo X que él no comprende por qué es y usted le ayude. Que sepa que su compañero cuando se pone triste o cuando se pone de mal genio, le puede servir cierto tipo de música, le puede servir una salida a caminar, le puede servir una salida a rumbear, una charla, un café, no sé. Eso para eso sirve la psicología, para entender la otra persona. ¿Por qué está de mal genio? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está alegre? ¿Qué le pasó? ¿Me está traicionando? ¿Me está poniendo los cachos? ¿Le fue mal en la empresa? ¿No le fue mal en la empresa? Etcétera, etcétera, etcétera. Uno aprende a leer con la psicología, uno aprende a leer a la persona que está enfrente. ¿Sí? No, obviamente no la lee completamente. Digamos, Sherlock Holmes, que es la persona que más es una persona ficticia, pero que es el personaje que más se reconoce porque podía leer muchas cosas sin que se las dijeran. Entonces podía saber que faltaba algo, que la ausencia de algo significaba algo más, que la presencia de algo significaba otro tipo de cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso sirve la psicología. Entonces vamos a hablar primero del señor Freud. ¿Listo? ¿Qué nos proponía Freud? ¿O de qué nos hablaba Freud? Freud nos decía que la personalidad del ser humano es como un iceberg. ¿Listo? Y todos conocemos a partir de la película Titanic que es un iceberg. Un iceberg es una figura de hielo, hasta ahí es normal, pero que tiene una característica muy importante, que nosotros solamente vemos el 5 o el 10% del iceberg, que es esta parte que está por fuera. Pero que esta parte que está profundo es el 90% de ese iceberg. Entonces lo que nos dice Freud es que nosotros de las otras personas solamente vemos el 10%. Y que tiene oculto el 90%. Entonces, des en cuenta que ya entonces la psicología nos dice, oiga, pero esa persona que yo conozco hace 10 años, solamente le he conocido el 10% de su personalidad. Efectivamente, es la propuesta del señor Freud. Nosotros solo conocemos esa fachada, ¿sí? Esa imagen que esa persona proyecta. Pero nosotros no sabemos los sentimientos, las emociones, las frustraciones, los amores, los desamores, los fracasos, los traumas de niñez, etcétera, etcétera, que tiene aquí escondido, que tiene aquí guardado en lo profundo de su ser y que a veces sale a flote sin que nos pregunte dónde, cuándo o por qué. Freud proponía que la psique o la mente humana, entiéndanlo ustedes así, que la mente humana estaba estructurada en 3 sistemas. Uno, la mente inconsciente, que lo tenemos por aquí abajo, rigido por la búsqueda de la reducción de tensiones y funciona a través del sentido o del principio de placer. Entonces, lo primero que dice Freud es, nosotros tenemos un inconsciente acá guardado. Y ese inconsciente lo que nos dice constantemente es, dele satisfacción a sus necesidades de manera inmediata.
Entonces, ¿cuáles son las necesidades del ser humano? Pues esas necesidades van a variar de acuerdo a la edad. Por ejemplo, para un niño, para un bebé, su necesidad es alimentarse constantemente. Entonces ustedes ven que el niño mantiene echándose todo a la boca, porque es su necesidad. Esa necesidad se le puede convertir en como un reflejo, ¿sí? Él va a sentir placer cuando tiene contacto su boca con algo, que puede ser el seno de la mamá, que puede ser el biberón, o incluso la misma manito de él o los objetos, ¿sí? Dicen por ahí que la primera manera de que un bebé o que un ser humano conoce las cosas es por medio de la boca, porque la boca es el primer sentido que el bebé usa. Él no usa ni los ojos, ni las manos, ni el olfato, ni el oído. Lo que él empieza a usar apenas nace es la boquita. ¿Listo? Entonces dice esto, que el inconsciente lo que hace es que la persona le dé rienda suelta a su placer, que satisfaga sus necesidades. Entonces, como les decía, cuando son pequeños, pues beber, alimentarse, hacer sus necesidades. Cuando van creciendo, pues van a tener otro tipo de necesidades, como la situación social, el rol que cumplan en el grupo en el que pertenezcan, beber, vestirse bien, ser bonito, aparentar tener o tener las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el principio del placer. Incluso dice Freud que hay unos instintos básicos que nosotros tenemos como el instinto de la guerra, como el instinto de la violencia, que algunas personas lo viven manifestando. Yo imagino que ustedes han escuchado a sus papás que tienen por allá algún amigo que cuando se toma le busca problemas a todo el mundo. Es porque en su inconsciente tiene un principio de la guerra y cuando él está tomado, pues no tiene control sobre sí mismo, que sería esta parte del preconsciente, y quiere darles rienda suelta a esto, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos, un inconsciente que quiere que nosotros le demos placer constantemente. Un consciente, que es esa parte de aquí arriba, que es regido por la percepción del mundo exterior, la lógica y el principio de realidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos una parte consciente, que es lo que nosotros hacemos cuando salimos a la calle. ¿Sí? Entonces decidimos, listo, yo quiero ser la persona más chistosa o yo quiero ser la persona más popular del colegio, pero resulta que todavía no lo soy. Resulta que todavía no puedo serlo. Entonces la mente consciente le dice, acá se tiene que comportar de tal o cual manera. ¿Sí? Yo quiero volar, no quiero volver a estudiar porque el colegio me parece una muertera, sobre todo ahora que estamos en las clases virtuales, no quiero hacer eso. La mente consciente le dice, listo, eso es lo que usted quiere como placer, pero lo que pasa es que usted hasta ahora tiene 13 años, usted vive con su papá, usted vive con su mamá, ¿de qué va a vivir usted? ¿Quién le va a dar de comer? Etcétera, etcétera. Entonces la mente consciente le dice, no lo haga todavía. Que mi mamá me pegó y que mi papá me regañó y que me quitaron el celular y no puedo hablar con mis amigos, me voy de esta casa. Eso dice el inconsciente. La mente consciente le dice, tiene 13 años, no lo haga todavía, no, cuando tenga 18 y trabaje lo puede hacer, en este momento no. Eso se llama el principio de realidad. Usted quisiera hacer muchas cosas, ¿sí? Pero no las puede hacer. Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo que les funciona cuando son un poquito más grandes. Las cosas, el baño es el ejemplo del inconsciente. Usted en el baño allá cierra su puerta y es el lugar donde normalmente no hay nadie más, sino está exclusivamente usted solo. Entonces hace unas cosas allá. Esas cosas que haga en el baño, que no necesariamente o puede ser sus necesidades fisiológicas, usted no las hace afuera, no porque usted no quiera o porque usted no tenga la necesidad de hacerlo, sino porque hay un principio de realidad que le dice, en esta sociedad usted no puede hacer sus necesidades fisiológicas en la calle, ¿sí? No sé, piensen ustedes, algún día se tomó un yogur picho por allá, le dio un dolor de barriga, ni el hijo de madre, usted estaba que se hacía, pero usted no hizo sino hasta cuando llegó a su casa. Incluso hay personas que, por ejemplo, yo no puedo hacer mis necesidades en otro lugar que no sea en mi casa. A mí me dan como asco hacerla. Yo no, así tenga el dolor de barriga más grande del mundo, no lo hago. ¿Pero por qué? Si es una necesidad fisiológica, debería hacerlo en cualquier momento. No porque hay un principio de realidad que me dice, acá no lo puede hacer. Y eso pasa con muchas cosas. De la mente consciente lo que hace es decirle en qué momento lo puede hacer y en qué momento no lo puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, uno llega a la casa y cuando estoy en mi casa yo me quito los zapatos, subo los pies encima del puff, etcétera, etcétera. Pero cuando estoy en la casa de un amigo, en la casa de mi vecino, pues yo no hago eso. Porque el principio me dice, mi principio de realidad me dice, ojo, esta no es su casa, eso está mal visto acá. ¿Listo? Y un preconsciente, que lo tenemos acá, en el que los contenidos inconscientes pueden hacerse conscientes y viceversa. Entonces, este preconsciente lo que le dice es, le cambio unas cosas por otras.
Entonces me dieron en... No, mentiras. Quiero ser la persona más popular del colegio, dice el inconsciente. Y el preconsciente le dice, pero es que no le alcanza todavía. Usted es tímido. A usted le da pena como hablar en público. Entonces se lo voy a cambiar. Vuélvase la persona más inteligente. Vuélvase la persona más chistosa. Vuélvase la persona que le ayuda a todo el mundo. Entonces lo que hace el preconsciente es negociar esto que usted tiene acá, que usted tiene en el fondo, que es lo que usted quiere ser, con esto que usted tiene acá. ¿Listo? Ojo, que esto no funciona 100%, o sea, es decir, lo que usted tiene acá lo podría llevar a cabo acá, solamente que a veces este principio de realidad nosotros lo confundimos. Entonces tendemos a creernos que somos más feos de lo que somos, tendremos a creernos que somos más brutos de los que somos, tendemos a creernos que somos más bonitos de lo que somos más inteligentes de lo que somos más fuertes de lo que somos. Ahí es donde entra la psicología, a evaluar tanto este principio de realidad que tendríamos aquí afuera, como este inconsciente, subconsciente que tenemos aquí adentro. ¿Hasta qué punto esto sería bueno que lo sacáramos acá? Y hasta qué punto esto que tenemos acá no es real, sino es una invención mía porque soy muy tímido o porque me creo el chacho malacho del paseo. Eso es Freud. Y eso se llama psicoanálisis. ¿Listo? Eso tiene mucho más corte. Desde ahí surge, que yo creo que es algo que ustedes han escuchado por ahí, una cosa que se llama el ello, el yo y el super yo. Desde ahí surge también el principio de desarrollo psicosexual de la persona, que lo vamos a trabajar cuando ustedes estén un poquito más grandes, o no me acuerdo si pronto este año lo tengo planeado para que lo trabajemos, que dice que nosotros tenemos unos complejos cuando somos grandes que vienen dados por las cosas que nos sucedieron cuando éramos pequeños. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente, Carl Jung. Carl Jung propone que la personalidad está configurada por la persona o parte de nuestra personalidad que sirve para adaptarse al medio y que se relaciona con lo que los demás pueden observar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí que nos ha dicho. Nosotros tenemos algo de nuestra personalidad, es decir, nosotros nacemos con un temperamento. Puede ser eufórico, puede ser melancólico, puede ser, llamémoslo, chistoso, puede ser algo pensativo, intelectual, arriesgado, extremo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Que es una parte de nuestra personalidad. Que eso va a funcionar para adaptarnos de alguna manera al medio que nos rodea. Es decir, usted ya descubrió que usted es más bien por el lado de lo extremo, más bien por el lado de lo pensativo. ¿De qué manera eso que usted ya descubrió que usted tiene, con lo que usted nació, le va a servir para adaptarse al medio? Es decir, cuando usted llega a un lugar nuevo, como por ejemplo los 3 niños o los 2 niños nuevos que tenemos este año, entonces, ¿de qué manera eso que ya yo soy me va a servir para adaptarme a estos 40 niños que tengo enfrente mío? ¿Sí? Entonces, pues los que somos tímidos, yo era tímido o soy tímido incluso en ese momento, pues normalmente lo que yo hago es buscar a una persona, 2 personas por mucho, hacer un grupito y quedarme ahí quieto, no moverme, ¿sí? Si alguien me pide una ayuda, trato de ayudarla, pero trato de no relacionarme con muchas gentes, porque como soy tímido, a veces me da pena hablar con muchas personas. Los que son extremos, pues entonces utilizan eso para hablar con todo el mundo, para hacer figuras, para hacer piruetas, para arriesgarse a hablar de primeras, para hablar con el profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso le va dando una construcción de la personalidad nueva. ¿Listo? Y la sombra o la parte en que se incluyen aquellas partes del yo que no resultan admisibles para el propio sujeto. Entonces, en esa negociación o en ese trueque que estamos haciendo con mi timidez o con mi personalidad extrema, también me sirve para ocultar algo que no resulta admisible para mí mismo. ¿Listo? Entonces, cuando yo busco un amigo para relacionarme solamente con ese amigo, necesito ese amigo. O sea, yo ya soy tímido y no me gusta ser tímido. Entonces, lo que yo hago es buscar ese amigo, esos 2 amigos y hacerlos muy, muy, muy amigos míos para decirme a mí mismo, no soy tan tímido. ¿Sí? O la persona extrema también puede ser que dentro de su inconsciente o dentro de su personalidad oculta tenga otras cosas que no le resultan agradables para él mismo, que de las que él de pronto no es consciente que las tiene y que las oculta detrás de esa personalidad atrevida, agresiva que tiene. ¿Qué ejemplo nos sirve para ahí? Pues una persona que no es muy aplicada o que no es, no sé cómo llamarlo, que no le va muy bien el estudio,
que para las matemáticas, por ejemplo, no entiende nada y no quiere que lo llamen bruto, no quiere que lo tilden como ignorante, pues lo que hace es desarrollar una personalidad agresiva, chistosa, atrevida, charlatana, pues para ocultar dentro de eso que no le gusta a él del mismo. Entonces la persona, yo me acuerdo de Rey, él era muy chistoso, pero nadie se va a acordar de que yo era un bruto total para las matemáticas. ¿Listo? El señor Jung divide la personalidad en 7 tipos de personalidad, en 8 tipos de personalidad. Están divididos en dos grupos grandes. Lo introvertido y lo extrovertido o extravertido, que lo llamaría Carl Jung. Lo introvertido tiene que ver todo el tipo de personalidad que va hacia adentro, hacia mí mismo. Las personas intelectuales, las personas lectoras, las personas emocionales, tendemos a ser muy introvertidas, no expresamos nuestros sentimientos. Es muy difícil que nos digan está triste, está alegre, le fue bien, le fue mal, porque todos nosotros no lo guardamos. Entonces, dentro de esa personalidad introvertida encontramos 4 más, que es pensamiento introvertido, sentimental introvertido, sensación introvertida e intuición introvertida, que vamos a trabajarlas más adelante porque nos estamos quedando sin tiempo. Y por el otro lado, encontramos las personas extrovertidas, esas personas que hablan con todo el mundo, que no son tímidas, que no les da pena, que juegan, que hacen bromas, que hablan con la persona bonita, que le da pena hablar a uno, etcétera, etcétera, etcétera. Y también está dividido nuevamente en 4 tipos de personalidad, que está el pensamiento extrovertido, el sentimiento extrovertido, la sensación extrovertida y la intuición extrovertida. ¿Que cuál es válida, que cuál funciona más para este mundo, que con cuál me siento mejor? Con cualquiera. No es que una sea más válida y la otra sea menos válida. Esta sociedad occidental le ha dado preponderancia al pensamiento y a la intuición extrovertida, a todo lo extrovertido, porque valoramos mucho las personas que se comunican, que hablan, que juegan, que no les da pena. Pero, por ejemplo, una sociedad como la de la India, como la del Tíbet, como los budistas y los hinduistas, ellos les dan mucha importancia a lo introvertido. Se han escuchado el Dalai Lama. El Dalai Lama es un ejemplo clarísimo de la introversión, del conocimiento de uno mismo, del conocimiento intelectual, del conocimiento espiritual y universal, ¿sí? Que es totalmente diferente a lo que nosotros trabajamos acá en América, en Occidente. Nosotros es el más grande, el más fuerte, el que más hace. Allá al contrario, el que más piensa, el que más reflexiona, el que más tiene respuestas a las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y finalizamos con el señor Rogers, que propone que cada persona tiene su campo fenomenológico, que significa que algo que es un fenómeno en la psicología y en la filosofía. Un fenómeno es la manera como el mundo se me presenta a mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo veo acá un árbol verde y veo un ciclista con un saco rosado. Pero si una persona tiene daltonismo, el árbol lo puede ver rosado y ese buzo lo puede ver gris. ¿Listo? Entonces el fenómeno es cómo se me presenta el mundo a mí. ¿Listo? Dependiendo la conducta de dicha percepción, que es lo que acabamos de hablar. Pues si yo tengo una percepción errada, truncada, porque no puedo ver bien o porque tengo una enfermedad, pues voy a ver el mundo de una manera diferente. Eso funciona en la parte física. Ahora, en la parte emocional, si yo tengo un trauma con los payasos, pues cada vez que yo veo un payaso me voy a sentir en peligro. Si yo tengo un trauma con el cigarrillo, con el alcohol, porque mi abuelo era alcohólico y se ponía de mal genio y peleaba con todo el mundo cuando era alcohólico, pues yo veo el alcohol como algo malo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es la percepción que yo tengo del mundo. La personalidad se deriva del autoconcepto, o sea, la opinión que yo tengo de mí mismo. Creo que soy bueno, creo que soy malo, creo que soy chistoso, creo que soy tímido, etcétera, etcétera. O simbolización de la experiencia de la propia existencia. Entonces, yo me acuerdo que ese día ya en clase me fue bien. Entonces, esa es la simbolización que yo tengo de esa experiencia. Aunque perdí la evaluación, hice reír a mis compañeros. Entonces, simbolizo eso como algo bueno. O por el contrario, aunque me fue bien, yo lo puedo simbolizar como algo malo. Pasé la materia, pero perdí a mi mejor amigo porque no le pasé la copia. No sé, son cosas así. En la psicología son cosas muy mínimas que van a significar mucho.
Yo simbolizo la experiencia. Entonces, una cosa agradable, que para la mayoría puede ser agradable, para mí puede simbolizar como algo negativo. Por eso es que hay personas que prefieren el clima frío, hay personas que prefieren el clima caliente, hay personas que les encanta que llueva porque les recuerda muchas cosas, hay personas que cuando llueve se ponen tristes, etcétera, etcétera. Son diferentes simbolizaciones de las experiencias que nosotros vivimos, la cual surge de la integración de la tendencia a la actualización o tendencia a mejorarse a sí mismo. Entonces, ¿qué significa actualizarse? Cuando actualizan sus celulares o sus computadores, se supone que cada actualización me va mejorando mi dispositivo. Eso mismo pasa con las personas. Cada vez que yo me actualizo, se supone que yo debo dejar de lado las cosas negativas y empezar a potenciar las cosas positivas. ¿Sí? Eso se llama actualización, mejorarse a uno mismo, de acuerdo con esas necesidades de sentir amor por parte del entorno y de autoestima. ¿Sí? Somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales, no somos plantas que estamos quietos y que no nos relacionamos con nadie, no, somos seres sociales. Y es necesario para el ser humano sentir amor de los demás, llámese amor de la mamá, llámese amor de los hermanos, de los amigos, de los hijos, de las personas, del jefe, de los empleados, del vecino, del panadero, del tendero. ¿No? Obviamente no todo el mundo va a agarrarlo a picos a usted, pero cuando usted le recibe un muchas gracias, un buenos días, ¿cómo estás? Un claro, siga, yo te ayudo, veo yo psicológicamente que esa persona me está dando amor. Obviamente un amor como vecino, un amor como hermano, un amor como mamá, un amor como hijo, pero siento yo que me están dando amor. Por eso hay unos estudios grandísimos cuando la persona no tiene la capacidad de ver ese amor que le brindan las otras personas, entonces hace el estudio, ¿qué pasa? ¿Realmente no le están dando amor? ¿Realmente nadie lo quiere a usted y por eso usted quiere acabar con su vida? ¿O es que usted tiene una frustración ahí compleja que no le permite ver que las otras personas lo quieren? Eso pasa en enfermedades complejas psicológicas como la bulimia y la anorexia. La niña o el niño se miran en el espejo gordos, a pesar de que están flaquísimos, ellos se miran en el espejo como muy gordos. Eso es psicología. ¿Listo? Entonces, toda autoestima derivada del contraste entre su conducta y la consideración o respuesta que recibida por parte del entorno. Entonces, usted tiene una conducta. Y entonces usted valida esa conducta con sus amigos. Entonces ya, pues de ahora adelante voy a ser chistoso yo, voy a ser inteligente o voy a ser el que habla con todos los niños y con todas las niñas bonitas. Entonces lo que usted hace es salir a validar esa nueva personalidad o esa personalidad que usted quiere potenciar. Entonces resulta que usted ya llegó a hacer chistes al salón y nadie se rió. Entonces, fue madre, me fue mal. Eso va generando una nueva personalidad. O resulta que usted estaba convencido que ese niño o esa niña sí le gustaba y usted fue a hablar con él y esa niña no quiso o ese niño no quiso hablar con usted. Entonces, ya usted va construyendo su personalidad nuevamente. La persona plenamente funcional o autorrealizada. Entonces, el señor Carl Rogers nos propone qué debería tener una persona para ser plena o para ser sana, psicológicamente hablando. Entonces debe ser una persona que está abierta a la experiencia, que no le dé miedo una nueva experiencia. Entonces normalmente ustedes en esta edad, ustedes tienen que estar abiertos porque son sus papás los que les dictaminan nuevas experiencias. Es su papá el que le dice nos vamos a cambiar de colegio, nos vamos a cambiar de ciudad, nos vamos a cambiar de barrio, nos vamos a cambiar de edificio. Entonces usted necesariamente debe estar abierto a la experiencia, ¿sí? Conocer nuevas personas, conocer nuevos vecinos, conocer nuevos lugares, que su papá fracasó y entonces ya no pueden vivir allá en el norte y les pueden vivir al sur, deben estar abiertos necesariamente a la experiencia, tanto positivas como negativas. Vivencia existencial quiere decir que usted asuma lo que usted vive para usted mismo y no viva renegando, no, yo no quiero vivir en ese barrio y no voy a salir acá porque ese barrio me cae mal, porque acá todos son engreídos, porque acá todos son como ñeritos, acá todo el mundo mira mal. No, es que usted asuma eso que ya le tocó vivir, que lo empieza a vivir. Las experiencias son para vivirlas y para crearlas, que su mejor amigo se le fue del colegio, lo echaron el año pasado y ahora le toca hablarse con la que o con el que le caía mal, pues hágalo, de pronto que encuentra que allá estaba su mejor amigo, estaba su novio, su novia, su hermano, no sé, de toda la vida, etcétera, etcétera. Confianza orgánica, que esa hermosa personalidad o esa hermosa persona que usted es, alto, gordito, flaco, crespo, mono, pelinegro, pelirrizo, como sea, es usted mismo, eso es usted. Esos ojos azules, esos ojos negros,
¿Qué más puedo? Todo eso, eso tiene que ver todo lo físico. Su boca, su nariz, sus ojos, eso es usted. Confíe en usted mismo, confíe que usted puede hacer las cosas. Experiencias de libertad, que usted aprenda a reconocer que usted toma decisiones por usted mismo, que no debe tener o que no necesita tener a su papá, a su mamá, a su mejor amigo, a su mejor amiga para tomar una decisión, sino que usted la puede tomar y usted puede asumir la responsabilidad de esa decisión. Y por último, la creatividad. ¿Listo? Hasta aquí vamos a dejar la presentación, mis niños y mis niñas. Vamos a dejar de grabar por acá, por acá, por acá, por acá.